Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a comenzar con el webinario del día de la fecha. Puede comenzar. Ya lo sepamos o no. Y es así que nos tenemos que preguntar, aunque no sepamos que lo estamos usando, si inteligencia artificial es buena o no. Y la pregunta que sigue es, ¿qué es algo bueno? Sócrates, en los escritos de Platón, trata de averiguar qué es una vida buena, qué es una vida virtuosa, qué es el conocimiento, cómo merecen las personas ser gobernadas y cómo las personas tienen que comportarse entre ellos y con las instituciones con las que están rodeadas. Yo creo que este tipo de preguntas están más que nunca vigentes en los tiempos de la hiperinformación y la hiperconectividad. Si quieren, vamos a contestar la pregunta uno y después vamos a develar la respuesta a la primera pregunta que hicieron y a esta. Si te parece, ponemos la votación. ¿La misma pregunta o con la segunda pregunta? La pregunta número uno del Word, ¿qué es algo bueno, me parece? A ver, un segundo. Es esta. Sí, bueno. No, Espera esa un no. segundo. La pregunta. Un segundo. Mm, mm. Sería la pregunta número uno. La de uno es la que hicimos recién, la primera. Perdón, la pregunta tenés razón, me equivoqué. La pregunta 5 sería, ¿qué es algo bueno? Ah, perdón. Perdón. La pregunta número 5. Ahí está. ¿Qué es algo bueno? ¿Algo que produce bienestar? ¿Algo que es acorde a las leyes? ¿O algo que beneficia a la humanidad? No necesariamente una incluye en la otra. Algo que es acorde a las leyes probablemente no produzca bienestar, como sería pagar ganancias. Algo que beneficia a la humanidad no necesariamente produce bienestar, por ejemplo, una vacuna. Y algo que produce bienestar no necesariamente es beneficioso a la humanidad, como el alcoholismo, por ejemplo, el alcohol, las drogas, etcétera. Producen bienestar o sensación de placer. Entonces, ¿qué es algo bueno? Es una gran pregunta que todavía no tiene una respuesta clara. Cuando Sócrates iba preguntando a todos los atenienses este tipo de preguntas, es muy interesante que nunca respondía lo que a él le parecía, sino que escuchaba lo que la otra persona tenía que decir. Y en general, cuando iban discutiendo, se discutían las ideas del interlocutor y no se atacaba al interlocutor, lo cual me parece que es una práctica que hay que retomar en los tiempos que corren. Si querés, no sé cómo viene la votación. Ya hasta ahora le comparto los resultados. ¿Listo? Algo que produce bienestar y algo que beneficie a la humanidad repartido. Bueno, está bien. Como les dije, no son preguntas que tienen respuesta clara. Se ve que es típica argentinada, no respetamos mucho las leyes. Es una lectura posible media rápida, pero bueno, puede ser. En relación a las preguntas anteriores que le hice y esta, se está viendo que hay cada vez menor capacidad de tolerancia de las personas a distintas ideas y que no necesariamente en Argentina, pero en lugares del norte como Estados Unidos, en Europa, la verdad es que está habiendo una policía de la corrección política. Por ejemplo, pudieron llevarse puesto al querido Apu de los Simpsons, en los cuales fue cancelado por ser un estereotipo de un asiático oriundo de la India. Y en Canadá se hizo un estudio que duró un día, donde se recorrieron las redes y se buscaron hashtags y trending topics relacionados con el antisemitismo. Y se vieron que las redes sociales no solo permitían este tipo de expresiones antisemitas y de odio, sino que también eh, hacían que fueran más fácil encontrarlo y los convertían en trending topics. Esto se puede relacionar con algo que le pasó a un profesor en París, en Francia, Leonardo Orlando, donde fue cancelado y en la casa de estudios le dieron de baja
su asignatura por tener una ideología distinto a lo que actualmente se conoce como ideología de género. Perdón que lo ¿Qué interrumpa, tiene? doctor. Yo Sí. estoy viendo la pregunta uno en la diapositiva. No sé si usted va pasando las diapositivas, pues yo estoy Ok, viendo déjame que lo chequeo lo que estoy viendo esto. lo que dice pregunta uno, votación. Reanudar función. Ya estamos. A ver, Listo. Ahí está. ahí Ahí se está estamos. viendo. Le Ahí estoy llevaron al viendo. querido Ahí está. Apu en este estudio que se hizo en Canadá, que es un país multicultural, que Toronto es una de las ciudades más multiculturales del mundo. Hay un antisemitismo que está, de hecho, exacerbado por las redes sociales, que es la conclusión de este estudio que ven acá. Esto es lo que le comentaba de lo que le pasó en Argentina en su cátedra. Y atrás de todo esto, aunque no lo parezca, está la inteligencia artificial. Porque si nosotros tenemos redes, si nosotros tenemos Gmail, si nosotros usamos Netflix, si nosotros usamos YouTube, estamos utilizando algoritmos de inteligencia artificial y no lo estamos sabiendo. ¿Y cómo funciona esto? Hay una entrevista muy interesante que se le hizo a Barack Obama, creo que se le hizo al príncipe Harry, que Barack Obama habla de que actualmente los grupos con la misma ideología antes estaban aislados y no se podían encontrar. Pero ahora con las redes sociales, como las distancias se acortaron y los mecanismos de inteligencia artificial agrupan o buscan los intereses de los usuarios y le van ofreciendo contenido similar a sus intereses o contenido que está de acuerdo al perfil donde la inteligencia artificial lo cataloga, se están formando grupos cada vez más grandes con con el mismo tipo de ideas, correctas o incorrectas, políticamente correctas o políticamente incorrectas, científicamente correctas o científicamente incorrectas, pero no viene al caso. Entonces se están juntando y se están haciendo voces cada vez más fuertes, se están alzando de manera cada vez más potente para hacer cosas como, por ejemplo, el terraplanismo que vuelva hacer un tipo de charla o que haya gente o grupos de personas que sean antivacunas y diseminen información de dudosa calidad y que lleven a otras personas a tener esa conducta que realmente nadie puede estar de acuerdo. Entonces, ¿cómo funcionan los mecanismos de inteligencia artificial atrás de esto? Uno tiene un usuario que tiene factores demográficos y lo que hace la inteligencia artificial es analizar el tipo de interacciones que tiene, los reposteos, los likes, el tiempo que uno pasa viendo un posteo es tenido en cuenta, y en base a eso se elaboran recomendaciones en las cuales se maximiza el tiempo online y la mayor interacción de los usuarios. ¿Y qué tiene que ver con esto, con el desarrollo o el fomento del antisemitismo, el fomento de la movimiento antivacunas o de terraplanismo? Es que en realidad las redes sociales y este algoritmo están destinados a maximizar el consumo y el tiempo en que el usuario permanece para facturar mayor tiempo de publicidad. Atrás de todo esto, obviamente, hay un gran negocio multimillonario de las grandes empresas como Meta, en las cuales están destinados a absorbernos cada vez más. Y la contrapartida de eso, despertar nuestro interés en cosas que sean positivas o negativas, que en general lo podemos discutir, pero uno tiende a tener cierto morbo y a juntarse por las cosas negativas, que están generando este tipo de grupos radicalizados. Entonces, como resultado, en el pleno siglo XXI, tenemos un gran problema, que es el de la estupidez estructural. Pero tenemos un segundo problema, que a las personas ya no les importa que se confirmen sus ideas como verdaderas o falsas. Y esto nos lleva de nuevo a los antiguos griegos, en los cuales Sócrates le iba demostrando a la gente que lo que las personas creían como verdadero, en realidad eran ideas equivocadas, lo que se llama la doble ignorancia. Ignorar sobre un tema, pero lo que es más peligroso es ignorar que no se sabe sobre el tema que se cree que se sabe. Entonces, como verán, el método socrático de la filosofía, en los tiempos de la hiperconectividad y la inteligencia artificial, nos van a brindar herramientas para poder luchar con la estupidez estructural que se está gestando o que ya se gestó gracias a este tipo de algoritmos. Y también quiero decir que hay algo muy interesante en el comportamiento humano que los eh, filósofos ya lo habían detectado. Esta frase, el ChatGPT, se la atribuye a Borges, pero no la puedo confirmar,
que dice, tal vez alguno en la audiencia sea un borgiano y lo pueda desmentir o lo pueda afirmar, es que al hombre no le importa la verdad, le importa tener la razón. Y esto es parte de lo que estamos viendo, de las tendencias radicales extremas que estamos viendo. Si le parecen, ahora vamos a seguir con la tercera votación, que en este caso sería, ¿cuál es el lenguaje universal? Si podemos buscar esa pregunta. Ups, ¿por qué se sale cada vez que...? Ahí está la pregunta. Muchas gracias. ¿Cuál es el lenguaje universal, Julio? ¿Vos qué te parece? Tenía bloqueado el... Ahí puede hablar, Mm, doctor. Puede hablar. eh, yo ya estoy viejo, creo que el amor, el eh, amor, bueno, está bueno. pero yo ya estoy viejo, ¿viste? Yo ya creo que eh, cuando querés lo bueno y lo malo del otro, ya lo querés y es una manera de entenderse. Pero bueno, Aceptación. sí, la aceptación. Bueno, está bien. Hoy, Ah, un dato de color nada más. Hoy Sony hizo no sé si la viste, un concurso de fotografía y ganó una fotografía ujú, con dos mujeres en sepia. sí, Entonces, cuando se le fue a dar el premio, dice, no, dice, ninguna de esas dos mujeres existe, es todo creado por inteligencia artificial y el sí, hombre no aceptó ese, bueno, creo que la fotografía fue una de las primeras cuestiones manipuladas, ¿no es cierto? De sí, sí. Photoshop y esas cosas. Un dato de color nada más, bloqueame. Bueno. Lenguaje no verbal salió como el ganador en esta encuesta. Hay mucha gente que cree en el amor, el 6 de 23, tampoco tanto, ninguno, 13%, el inglés una minoría. Bueno, esta no es una doble pregunta en este sentido. El lenguaje universal son las matemáticas. Y ya vamos a ver qué tienen que ver con la inteligencia artificial. Pitágoras no solo atormenta estudiantes de secundarios con triángulos rectángulos desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad, sino que este matemático griego, grandemente influido por las culturas asiáticas, particularmente la hindú, formó un culto religioso, porque entendió que las matemáticas eran una manera de contactar con lo divino. Es así que había los primeros cuatro números enteros naturales eran una cuestión religiosa y eran divinos, por así decirlo, si vale la redundancia, en los cuales el uno representaba lo divino, el 2 representaba la dualidad de masculino y femenino. Por favor, no empecemos a hablar de cosas como géneros fluidos y qué sé yo. Esto los griegos lo pensaban así. El 3 eran lo celestial, lo terrenal y lo infernal. Y el 4 eran los cuatro elementos que formaban toda la creación. Si sumamos uno más 2 más 3 más 4 vamos a ver que nos da 10. Uno más cero es uno y volvemos al univido, a lo divino, la unidad. Es así que los pitagóricos y Pitágoras entendían que en este orden de números estaba representada toda la creación, y esto se puede comprobar, entre comillas, de manera empírica, dado que uno es la unidad de todo, 2 es la menor cantidad de puntos que necesitas para generar una línea, 3 son la menor cantidad de puntos que necesitas para generar una figura, y a partir del triángulo puedes generar todas las formas geométricas, y 4 es la menor cantidad de puntos que vos necesitas para formar un volumen, un cuerpo tridimensional, y a partir de eso, en teoría, formar todo lo que existe con los cuatro elementos. Pero esta idea de que las matemáticas y lo divino tienen una conexión, no solo se vio en los antiguos griegos. Hay una película muy interesante que se llama Ramanujan, está Jeremy Irons, que es muy interesante, que hablan de un genio matemático hindú que aprendió con un libro de matemáticas solo en el medio de la pobreza, y fue uno de los grandes genios de la matemática, particularmente para descubrir números primos, que tiene una relevancia en la computación actual
porque los números primos son la clave para codificar los passwords de seguridad que todos usamos todos los días. Y una de las cotas, una de las frases más interesantes de este matemático muy, muy joven, es que ninguna ecuación tiene significado a menos que exprese un pensamiento de Dios. Y si nos acercamos un poco más a nuestra época y a nuestro pensamiento occidental, Albert Einstein decía que a Dios no le importan nuestras dificultades matemáticas, sino que Él las aplica de manera empírica. Es así que la matemática ha tenido un rol importantísimo en el desarrollo de la inteligencia artificial y el entendimiento que tenemos en nuestro mundo. Alan Turing, que hay una película también que se llama Enigma, que habla de este matemático inglés que desarrolló la máquina de Turing, que ahora se la voy a mostrar, tuvo una frase muy interesante que creía que al final del siglo la gente educada va a aceptar que uno pueda hablar con las máquinas y nadie podría contradecirlo, es decir, podría hacer o va a hacer algo común a final de siglo. A Alan Turing equivocadamente se le atribuye el invento de las primeras computadoras, pero lo que demostró Alan Turing es que la mayoría de los problemas, tanto del lenguaje o demás, que no tengan que ver netamente con números, se pueden expresar de manera matemática. Y lo hizo a través de esta máquina, y si me acompaña ahora el Explorer, se la voy a mostrar. Si se fijan acá, la máquina de Turing consistía en dos carretes unidos por una cinta deslizante que iba alternativa de izquierda a derecha, y a través de distintas órdenes que están codificadas en las tarjetas, con la primera línea se le indicaba qué tenía que hacer, si aparecía un 1 tenía que escribir un 1, y después se iba hacia la derecha y tenía que pasar a la tarjeta 4. Y entraba por este lado, encontraba un 0, y a ese 0 lo cambiaba por un 1, y ante el 1 escribía otro 1 y después iba girando o moviéndose izquierda a derecha. Es decir, a esta máquina vos a través de secuencias de ceros y unos le podías ir dando instrucciones, ¿sí? Y eso es básicamente un algoritmo. Entonces Alan Turing lo que hizo a través de esta máquina es demostrar que muchos de los problemas que nosotros tenemos los podemos codificar de manera matemática, que se pueden computar, por eso vienen las ciencias de la computación, y que pueden ser pasibles de resolver con un algoritmo. Eso hoy nosotros no lo ponemos en discusión, porque usamos la palabra algoritmo indistintamente para un millón de cosas. Algoritmo médico, que es básicamente tener un input, por ejemplo, un dato de laboratorio, y dar un output. ¿Qué hacemos? Si tiene más de 126 de glucemia, el paciente es diabético. Si tiene entre 110 y 125, lo que hacemos es una prueba de tolerancia a la glucosa. Si esa prueba de tolerancia a la glucosa es más de 200, el paciente es diabético. Eso es un algoritmo. Hay instrucciones y en base a las instrucciones tenemos una salida. Alan Turing lo que hizo es construir una máquina que se demostró por primera vez que ciertos problemas que no eran netamente índole matemática sí podían ser computados, sentando las bases de esta manera de la ciencia computacional y obviamente de la inteligencia artificial. Este personaje no se murió, este es Adrián Paenza, es un divulgador científico y matemático argentino que escribió un montón de libros muy accesibles sobre matemática, que resumen todo lo que les quiero mostrar en esta diapositiva. Uno pensaría que las matemáticas son números, pero en realidad las matemáticas es la ciencia de los patrones. Es tan universal la matemática y está tan universalmente relacionada con los patrones que en 1970, en la sonda Voyager, los científicos de la NASA tardaron 6 semanas en ver cómo le decían a los extraterrestres dónde estaba la Tierra, quién éramos nosotros y qué sabíamos hacer. ¿Y qué hicieron? Hicieron acertijos matemáticos para que los seres extraterrestres, en millones de años y a lo largo de millones de años luz, pudieran entender nuestro mensaje. ¿Y cómo lo hicieron? Con las matemáticas. ¿Y por qué? Porque las matemáticas no son 1, 2, 3, 4. Reemplazarlo por lo que quieras. La matemática es decir que 2 mates es el doble de un mate. Cambia mate por lo que quieras. Quarks, X, edificios, autos, kilómetros por hora.
si tenés una unidad de algo, después tenés dos unidades de otra cosa, acá en la China, en Marte y en cualquier galaxia, a lo largo de cualquier edad, va a ser el doble. ¿Sí? Por eso la matemática es el idioma universal. Y esto es muy interesante, si lo quieren buscar, pongan matemática en la sonda Voyager y van a encontrar la explicación a todos los dibujitos. Acá en este dibujo que se va a la derecha, se ve cómo le enseñan a los aliens a contar a través de un código binario. ¿Sí? No les voy a dar la respuesta del código binario, si a alguno le interesa, lo puede buscar, pero la verdad que a través de palitos y guioncitos puedes hacer cualquier número. Si puedes construir cualquier número, podés explicar la distancia entre la Tierra y un punto, o cuánto dura un periodo de un día en la Tierra. ¿Qué quiere decir 24 horas? ¿Cómo le explicas a un marciano que son 24 horas? Bueno, todo eso se puede hacer a través del idioma universal. En 2023, si no me equivoco, aterrizó en Marte la sonda Perseverance y se difundió la foto del paracaídas de esta sonda cuando aterrizó. No sé si se aterrizó. Marterizó. Bueno, supongamos que es el equivalente a aterrizar, pero en Marte. Entonces, lo interesante, una de las cosas buenas que puede llegar a tener las redes sociales, es que esta foto se viralizó. Un montón de personas que decodificaron que el patrón que ven en este paracaídas, en realidad es el lema de la empresa, que se llama, que es Dare Mighty Things, atrévete a cosas poderosas, que es una frase del expresidente norteamericano Theodore Roosevelt. Y eso sucedió, lo decodificaron creo que en 15 minutos, ya estaba la respuesta en varios tuiteros matemáticos. Pero hasta ahora yo no le mostré cómo un algoritmo de inteligencia artificial en las redes puede catalogar sus posts. Así que si me permiten, les voy a mostrar un pequeño fragmento de una de las clases de uno de nuestros docentes del curso, que es Julián Acosta. Julián Acosta es un médico egresado de la Universidad Nacional de Noreste, hizo su residencia en neurología en Fleni y después se fue a Estados Unidos, Stanford, a hacer inteligencia artificial y actualmente está trabajando en Harvard. No me voy a poner técnico con esto es un pequeño resumen de las cosas que estamos viendo en el curso de los módulos avanzados. Pero con esto les voy a poder mostrar que las palabras se pueden transformar en secuencias numéricas y en base a eso, los algoritmos de inteligencia artificial como ChatGPT pueden hacer que uno hable, entre comillas, de manera casi fluida y natural como si hablara con una persona y a veces con menos dolores de cabeza. Así que si me esperan un segundito, vamos a darle play a todo este código. Se está viendo una notebook, ¿no? Con muchas letritas, Julio, por la duda. Sí, Yo doctor, creo sí que se sí, ve. pero Sí se ve. perfecto. Si me tienen un poquito de paciencia, si me la tuvieron hasta ahora. Acá estamos instalando un paquete de NVIDIA. Muchos de estos algoritmos son gratuitos hasta cierto punto. Los algoritmos más precisos y más rápidos son pagos, obviamente. Hay una empresa atrás de todo esto que tiene que mantener. Les quería comentar, creo que más adelante lo vamos a ver, el gobierno de Canadá financió con 2 billones de dólares canadienses a la Universidad de Toronto para que desarrolle algoritmos de inteligencia artificial relacionados a la medicina. Te voy a mostrar un ejemplo de algo que se estaba gestando cuando yo estaba allá, que se llama Medley, que es una aplicación de teléfono para los pacientes con insuficiencia cardíaca que demostró reducir un 50% de las internaciones y consulta a la guardia por insuficiencia cardíaca. Aquellos que sean cardiólogos saben que la insuficiencia cardíaca es un problema a nivel mundial y que en los principales problemas de estos pacientes la recurrencia de las reinternaciones y el gasto que genera. Ni hablar que cada vez que uno de estos pacientes se interna, disminuye drásticamente su pronóstico. Así que es muy relevante poder mantenerlo fuera de la internación. Bueno, acá tenemos una base de datos en la cual tenemos una subespecialidad, los antecedentes de un paciente con historia clínica, un resumen. Acá se lo voy a mostrar un poco más grande para que lo puedan ver. Entonces, por ejemplo, acá hay un paciente que tiene 45 años, no tiene antecedentes médicos, no es fumador, hay un examen físico, hay un tratamiento y hay un resumen. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Entonces,
aplicando un par de métodos y de funciones de inteligencia artificial, estas palabras, cada una de estas palabras, se pueden transformar en una secuencia numérica, larga, muy larga. Cada uno de esos números representa un valor o una característica que el algoritmo de inteligencia artificial le asigna en base al contexto en el que está. Ya les voy a mostrar una animación para que se entienda un poco más fácil. Es así que ahora tenemos cada uno de las palabras hecho un vector o un array o una lista de números, en las cuales, por ejemplo, yo acá si ven, porque la máquina decide si es una palabra entera, una sílaba o un pedacito, vemos PASI, ente, de 45 años con dificultad, y acá tenemos la similitud entre -1 y 1 en la secuencia numérica. Si es igual, es 1, si es diferente o diametralmente opuesto, es -1. Esto sería como una correlación de Pearson para aquellos que tengan un background más de investigación. Entonces, si buscamos la similitud entre la palabra lesión y la palabra tumor, vimos que esto no es así. Una similitud del 39%. Si lesión y normal vemos que es negativo, es decir, tienden a diverger la secuencia de números. Lesión y enfermedad tiene cierto grado parecido, y lesión normal y enfermedad está cerca del cero como la neutralidad. Para que esto sea un poquito mejor, yo acá les hago una gráfica donde abajo tienen la secuencia numérica que va de -1 a 1, y estos puntitos son cada uno de los valores que le da la palabra. Fíjense, son pacientes, este paciente, ponerle que nos está hablando que tiene problemas para conciliar el sueño, entonces dificultad, sueño, de conciliar, nocturnos, están todos cerquitos. Y si nos vamos más lejos, muestra, ato, mel, conduct, cogni, terapia, higiene, cogni, tratamiento, son todas palabras que en general uno puede entender que en un contexto dado se encuentren cercanas y que, que compartan un contexto. Por tanto, el algoritmo en este caso las catalogó como un grupo, ¿sí? Esto es bastante burdo lo que estoy haciendo, hay mucho trabajo que se le puede hacer a esto para que dé mejor, pero sirve para mostrarles cómo funcionan a grosso modo, los algoritmos que clasifican las personas dentro de las redes sociales, o clasifican texto, o ChatGPT, o lo que fuera, ¿sí? Vamos a volver a la presentación entonces. Esto ya lo pasamos. Epa, se me perdió la flechita. A ver, les comparto. Un segundito, se me perdió. Ahí está. Compartir. Este lo saco. Vamos para acá. Entonces, ¿cómo funcionan esta codificación en números, como les mostré, que se llaman embeddings? Acá les doy un ejemplo, por ejemplo, la palabra gato. Esto es esquemático, ¿no? La computadora no lo hace de esta manera caprichosa, no se fija si está vivo, si es un felino, si es un humano. Esto es el contexto, pero esto es para que nosotros podamos entender cómo funciona el algoritmo. Entonces, el gato es un ser viviente, es un felino, no es un humano, tiene un género que puede ser 0,4, y a todo esto lo voy ubicando en un gráfico como hicimos recién. Y si se fijan, cuando lo ponemos en un gráfico, cat está cerca de la palabra kitten, pero está lejos de la palabra dog y está recontra lejos de la palabra house, ¿sí? De la misma manera, cuando vemos man, woman, tiene una distancia, king y queen tienen otra distancia, pero queen está más cerca de woman, porque es una cuestión femenina, y king está más cerca de hombre, porque es una cuestión masculina. Entonces, a través de la codificación en grandes secuencias numéricas del idioma, uno puede establecer de esta manera comprensión de texto o una charla o lo que fuera. El idioma, si se acuerdan de su gramática, es una cuestión de secuencias. ¿Y la matemática qué es? La ciencia que estudia las secuencias de las cosas, o la relación o los patrones. Entonces es solo natural que las computadoras puedan, con el poder de cómputo y los algoritmos necesarios, hacer comprensión del lenguaje natural, o NLP, como se llama. Pero se está yendo un paso más allá, porque la tecnología fue avanzando. Antes, los algoritmos de inteligencia artificial se iban fijando en una secuencia de palabras
donde la última palabra de una oración o de un texto era la que tenía mayor peso a la hora de catalogar al resto. Ahora lo que se hace a través de las inteligencias artificiales generativas es utilizar el self-attention, que es básicamente procesar todo junto y ver cómo cada palabra adquiere distintos valores en base a un contexto. Y acá les voy a pasar una página para que lo miren. Nosotros lo vamos a ver rápido, pero a ustedes les va a servir para entender la idea. ¿Dónde está el chat? Acá está el chat. Se las paso acá. Entonces, en esta página se va a explicar cómo funciona, ahora se las pongo, cómo funcionan las inteligencias artificiales generativas y la comprensión de texto. Entonces, vamos a pasarlo rapidito. Los lenguajes grandes, los modelos de lenguaje LLM o Large Language Models o modelo de lenguaje grande, van viendo cómo se genera una oración, la descomponen en palabras o en fracciones de palabras que son los tokens. A esos tokens los transforman en secuencias numéricas en base a las palabras que están cerca o el contexto, por así decirlo, y a través de una transformación matemática, que son los embeddings, generan secuencias numéricas que le dan un significado propio dentro de un contexto. Como ven acá, la palabra work tiene una secuencia de números que le da un significado propio. Ahora, esa palabra work tiene una huella digital numérica, por así decirlo, y cuando en los textos vemos palabras similares, la computadora lo que hace es darle, no igual, pero secuencias numéricas parecidas. Entonces, sí y Ocean, como ven acá, tiene una secuencia de colores que en realidad representan los números muy similar, pero es distinta si la comparamos con fútbol, pero fútbol y soccer tienen una secuencia similar. Ahora bien, self-attention lo que hace es entender en el contexto que las palabras, como todos sabemos, tienen distinto significado en base al contexto en el que estamos viendo. Por ejemplo, cuando tenemos esta frase de have no interest in politics, es decir, no tengo interés en las políticas, interés está haciendo referencia para una preferencia. Sin embargo, esta misma palabra en inglés y en castellano es lo mismo, the bank interest rate rises está hablando de una cuestión de tasa de interés, una cuestión numérica o económica, con lo cual la misma palabra, distinto significado. Y esto es algo muy interesante que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la filosofía detrás del idioma. Entonces, cuando nosotros tenemos estos algoritmos de inteligencia artificial, a través del contexto y del self-attention, la inteligencia artificial se da cuenta cuáles son los distintos usos que tiene en base al contexto. ¿Sí? Y así tenemos, por ejemplo, ChatGPT, o tenemos Gemini de Google, o nuestro mismo recomendador de palabras dentro de Google Mail, de Gmail, que vamos escribiendo y nos dice y nos completa la oración. Es todo parte de lo mismo. Es decir, está integrada la inteligencia artificial a nuestra cotidianidad. Siguiendo un poquito más, esto es F5, ¿no? Sí. Obviamente hay errores. Esto es un amigo que está viviendo afuera y le dije, che, tengo que dar una charla de inteligencia artificial y la medicina. ¿Vos estás usando algo de inteligencia artificial? Sí, está usando una asistente virtual y un paciente consultó por candidiasis esofágica y la inteligencia artificial lo mandó al ginecólogo. Así que obviamente hay errores. Esto tiene que ver con que se está hablando de que tiene que haber un humano, human in the loop, tiene que haber un humano controlando lo que hace la inteligencia artificial, pero yo entiendo que la inteligencia artificial está todavía en pañales y hay muchas cosas que explotar, pero todos nosotros sabemos que los humanos somos la fuente de error más frecuente dentro, por lo menos, de la atención hospitalaria. Todo aquello que hagan calidad y seguridad del paciente van a ver
a través del modelo de queso Gruyère, que se van dando las casualidades para que haya un evento adverso de un paciente, un residente que no durmió porque tuvo una guardia pesada, hace una indicación mal de potasio, el enfermero que está por cambiar de turno pide el potasio y no chequea que en realidad le está dando una sobredosis de potasio, pone por vía periférica y el paciente termina con una flebitis en el mejor de los casos, o con una arritmia cardíaca o una sistolia en el peor. Todas esas casualidades que se van alineando hacen que el error médico suceda, siendo el error médico, médico entre comillas, ¿no? Pues siendo el error de los profesionales de la salud una de las causas más importantes de mortalidad y morbilidad dentro de la internación. En alguna charla de seguridad del paciente dijeron que eh, creo que la cantidad de muertos que hay en Estados Unidos por errores relacionados a las prescripciones de medicamentos alcanza como 4 o 5 catástrofes de la Torre Gemela, lo cual es un número bastante escalofriante. Entonces los humanos no son infalibles, la inteligencia artificial no es infalible, y yo les quiero mostrar esto que saqué hace poco, que me morí de risa, que ilustre un poco este punto. Esto es una revista de Case Reports de radiología del Sevier, hay que pagar para publicar, y obviamente hay un sistema de peer review, y publicaron, y se los comieron todos, que este artículo lo hizo una inteligencia artificial, y le dejaron el disclaimer, y esto salió publicado. O sea, quiero decir, la inteligencia artificial le falta mucho, mantener un humano en un circuito de producción de la inteligencia artificial suena razonable, pero no olvidemos que los humanos somos muy, muy, muy falibles, incluso un grupo de nosotros. Así sigue. Vamos a pasar un poco a las aplicaciones. Acá hay una página, un chat de Vicardio, que es una producción local. Esto no lo puedo copiar. A ver. Es una producción local que lo hizo uno de los docentes del curso. Se lo pongo acá. Que es como un chat GPT, pero de cardiología. Todos los cardiólogos acá conocen el libro de evidencias en cardiología. Bueno, esto es una versión tipo chat GPT. Entonces yo le puedo preguntar, tarda un poquito, ahora se los muestro. Entonces, ¿qué evidencia hay del uso de aspirina en prevención primaria? Ese código yo no sé si anda, me lo dio como una muestra gratuita y tenés 2000 consultas. Este, Se los pasé para ver si pueden entrar y jugar un poquito con la inteligencia artificial. Era bueno, entonces yo acá le pregunté qué evidencia hay en prevención primaria y acá me está contestando en base a la evidencia. Este es el libro de Bertolazzi, de evidencia en cardiología, hecho en un estilo ChatGPT. Entonces uno le puede ir preguntando lo que le parezca. Muy interesante, la verdad, y bueno, es una producción nacional que les quería mostrar. Un poquito más pro, todo el mundo en el consultorio tiene la dificultad de tener que escribir en la historia clínica después que interroga un paciente. Esto es una cosa que nos lleva tiempo a todos nosotros. Este video se los voy a pasar ahora por el chat. Se llama Nabla, esta aplicación. No sé si lo estoy compartiendo la pantalla en Nabla. Sí. En la cual vos tenés una inteligencia artificial que escucha la conversación entre el médico y el paciente, en inglés, en francés y en español, me parece que está disponible. Y lo que les quiero mostrar acá, ahí está. Fueron hablando con un paciente y lo que le hizo fue el resumen con el motivo de consulta. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está. Vamos a hacerlo grande para que se vea. Entonces, está el motivo de consulta y toda la transcripción de lo que estuvieron haciendo y el plan y demás. Entonces, automáticamente va tomando las notas del consultorio para que uno se ahorre el tema de tener que escribir en el teclado. Lo cual es muy, muy, muy interesante.
Hay un libro de Eric Topol, un cardiólogo que escribe en Deep Medicine, que es una de las conclusiones que me parece que quiero compartir con ustedes, que la inteligencia artificial nos va a permitir, si lo usamos correctamente, recuperar tiempo de calidad con los pacientes y no tener que estar atrás de una pantalla. Quiero ver el tiempo, vamos a meter quinta a fondo. Bueno, si vimos que el lenguaje puede ser pasible de ser interpretado matemáticamente, también puede ser interpretado matemáticamente los números. Como ven acá, un número escrito a mano no es más que nada una matriz en las cuales estos números representan la densidad de los píxeles, 0 es blanco y 255 es negro, y lo que puede ser una imagen bidimensional puede ser una imagen de reconstrucción tridimensional a través de una matriz de 3 dimensiones, no nos vamos a detener mucho en esto. También pueden ser pasibles de ser sintetizados un sonido, las grabaciones de sonido, como se vio durante la pandemia, este chat de la ciudad de Buenos Aires, si vos tosías a través de un sistema de redes neuronales de inteligencia artificial, te decían tu probabilidad de tener COVID. Recientemente, si no me equivoco, fue en Harvard, un equipo de esta compañía argentina que se llama UMA, a través de videos selfies que se subían a Instagram, pudieron detectar con bastante certeza qué gente tenía altas chances de tener depresión en base a un montón de parámetros que se veían en el video que se tomaba, por ejemplo, la iluminación, el ángulo, las facciones de la cara, el tipo de expresión que tenía el paciente o la persona que subía la selfie, y de esa manera se podía hacer screening de trastorno de depresión, que saben, una de las grandes epidemias del siglo XXI. También puede ser para una cuestión más técnica, podemos agarrar un profesional de la salud que no esté entrenado en hacer ecocardiograma, un estudio básico como el electrocardiograma dentro de la cardiología, e inteligencia artificial con datos de posicionamiento y procesamiento de la imagen en tiempo real, le dice al operador para dónde llevar la sonda y así obtener mediciones de mejor calidad y más reproducibles. Como ustedes saben, en el ecocardiograma la variabilidad inter e intraobservador es una de las grandes complicaciones que hay. Vamos a adelantar un poquito para no quedarme más. Les pido perdón, me emocioné mucho al principio. Esta aplicación Medley que les comentaba, en las cuales los pacientes van poniendo distintos síntomas y sus parámetros vitales y a través de un algoritmo de inteligencia artificial manda alerta a los nurse practitioners y a los médicos del servicio de insuficiencia cardíaca acerca de si un paciente tiene altas chances de descompensarse de insuficiencia cardíaca y poder actuar de manera preventiva. Entonces, parecería ser que los problemas de medicina son pasibles de ser computables, pero la pregunta es qué estamos computando. La vamos a pasar a esta pregunta en honor al tiempo para no pasarnos demasiado. Y la verdad es que lo que se computa es la realidad, pero ¿qué es lo que entendemos por realidad? Hay varias escuelas de lo que se entiende que es la realidad. Yo creo que para esta charla sirve entender qué es el realismo y qué es el idealismo. El realismo postula que la realidad es objetiva y que está fuera de nuestros sentidos, es decir, hay algo que está más allá que nosotros no podemos conocer y que a través de nuestros sentidos podemos tratar de vislumbrarla. Y después, el idealismo postula que hay una realidad fuera de nosotros que a través de nuestros de sentidos le damos significación. Por ejemplo, la famosa alegoría de las cavernas de Platón, en los cuales obviamente tenemos a Platón representando el idealismo y a Aristóteles representando el realismo. Uno es, nuestros sentidos le dan forma al mundo, y el otro es, el mundo o la realidad está fuera de nuestra posibilidad de conocerlo, pero algo podemos llegar a vislumbrar a través de lo que entra a nosotros por nuestros sentidos. ¿Y por qué esto es relevante para medicina? Les pido que piensen 2 segundos cómo ve un daltónico el mundo. Mi hermano es daltónico y yo a mi hermano jamás en la vida le voy a poder explicar qué es el rojo. Mi hermano probablemente vea este lado de la verdulería y yo veo esto. Entonces, ¿cómo le explico a mi hermano qué es el rojo, qué es el verde, si ve todo marrón? Digamos, ¿cómo le explicas a una persona que nunca vio un color qué es un color? Entonces, esto hace a la pregunta de qué es la realidad. Un poquito más específico, les voy a mostrar este estudio que muestra cuáles son los signos clínicos de los pacientes con insuficiencia cardíaca, deterioro severo de la fracción de eyección. Como ven, los números de valor predictivo positivo y negativo son muy bajos, es decir,
Hay muchos pacientes que no estamos detectando con insuficiencia cardíaca. De nuevo, si no lo vemos no quiere decir que no esté ahí. ¿Cómo le explicamos a este paciente que no le encontramos insuficiencia cardíaca, que no le vimos RALE, que no tiene edema, pero que tiene una Welch de 30 y que tiene fracción de disección de 10, que no tiene congestión, por ejemplo? Entonces, lo que va a hacer la inteligencia artificial es cambiar nuestro concepto de las enfermedades, porque las enfermedades o son un conjunto de signos y síntomas, o nosotros con nuestros sentidos defectuosos detectamos un conjunto de signos y síntomas a los cuales le pusimos el nombre de una enfermedad. Y esto se puede demostrar, ya en el 2017 usaron electrocardiogramas para detectar los niveles con muy poco error de potasio en sangre, es decir, te decían cuánto potasio tenías en sangre sin necesidad de sacarte sangre con un electrocardiograma. Actualmente ya hay mediciones de BNP sin necesidad de tomar sangre. Y una cuestión muy interesante que se está viniendo es el uso de la termografía para detectar la hemodinamia de los pacientes, no solo para diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sino imagínense tener un Swan-Ganz y todas sus mediciones sin necesidad de colocar un Swan-Ganz con todas las complicaciones necesarias. También estamos aprendiendo a utilizar estudios viejos para detectar cosas nuevas. Por ejemplo, podemos detectar fracción de eyección en los electrocardiogramas de los pacientes y también podríamos detectar disfunción diastólica. Todos aquellos que hagan imágenes y ecocardiograma saben que la disfunción diastólica es un desafío diagnóstico muy importante. La inteligencia artificial diagnostica mucho mejor que los humanos y con menor variabilidad inter e intraobservador patologías muy frecuentes como la estenosis aórtica. Todos aquellos que hagan ecocardios saben que dolor de cabeza es medir el tracto salida del ventrículo izquierdo y las variaciones que trae eso. Y hemos llegado al punto en el cual es una locura que uno tenga. Yo les pido que se detengan un segundo en esta diapositiva. Se puede leer la mente de las personas con la inteligencia artificial. Ya hay muchos papers que demuestran que con resonancias funcionales y con las secuencias de activación del cerebro, las inteligencias artificiales pueden traducir en texto el pensamiento de las personas. Sócrates decía que cuando pensaba sentía que estaba hablando consigo mismo. Bueno, nunca fue tan real esto ahora, y ahora está comprobado. Hay una empresa que es Neuralink, que es de la una empresa de Elon Musk, el que hizo los autos Tesla, el que hizo los cohetes renovables, que ya está haciendo injertos y buscando pacientes para utilizar Neuralink. Hay un video que después le voy a pasar, que básicamente está acá abajo, justo me tapa. Neuralink es un chip que se inserta a través de una cirugía con robot que te permite controlar dispositivos electrónicos. Ustedes habrán visto un monito que jugaba al Pong tomando jugo de naranja y ahora ya pusieron un paciente tetrapléjico que estaba jugando videojuegos solamente con el pensamiento. Piensen, por favor, en lo que se va a venir de acá en más. Esto es para ilustrar el punto que les quiero decir. El infarto agudo de miocardio tuvo muchos cambios en su definición. En el siglo XIX era solo post-mortem en el diagnóstico porque se creó una entidad fatal. Ya en el siglo XX era no necesariamente fatal. Apareció el electro apareció en los criterios clínicos y eléctricos. Después aparecieron las enzimas y ahora está la cuarta definición de infarto agudo de miocardio que tiene tantas subdivisiones que es muy difícil seguir y probablemente se simplifique en las próximas ediciones. Entonces, en un futuro, tal vez el concepto de lo que es enfermedad cambie. Esto lo vamos a saltear. Los problemas filosóficos son problemas lingüísticos. Sí, Ludwig Wittgenstein es un filósofo del siglo XX que decía que no existen los problemas filosóficos, sino que son problemas lingüísticos los que tenemos. Porque la filosofía se esconde en la incapacidad del lenguaje para ser específico y en su ambigüedad. Ahora bien, siendo las máquinas que pueden crear vectores prácticamente infinitos que se traducen en una sola palabra, ¿podrán las máquinas acabar con la ambigüedad del lenguaje y así la filosofía? Es una linda pregunta para llevarse a casa. Entonces, invoquemos el método socrático. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta del millón? Lucho, ¿nos vamos a quedar sin laburo? Entonces acá yo les voy a pasar algo que hice muy interesante y les invito a reflexionar a ustedes. Es utilizar el método socrático, que es preguntarse hasta las últimas consecuencias qué es lo que yo creo o cuáles son mis conceptos. Y cuando ustedes me pregunten a mí, ¿nos vamos a quedar sin laburo? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el laburo médico? ¿De qué laburan ustedes? ¿De diagnosticar?
de dar tratamientos, de aconsejar al paciente, de acompañarlo en el proceso de salud y enfermedad. Hay un montón de cosas que las máquinas van a poder hacer mejor que nosotros, y se lo pregunté a la inteligencia artificial. Así que ahí les paso el Word con la pequeña charlita, con el prompt, con las indicaciones que le hice a la inteligencia artificial. Léanlo y después me cuentan. Desapareció mi puntero, está acá. Vamos a hacer un poquito de ficción de esta parte. Tenemos Pedro, 72 años, tiene dolor torácico, tiene un reloj inteligente de Apple, le hace un electro automático que tiene alta probabilidad de un infarto de miocardio con elevación del ST. La inteligencia artificial solicita un dron con un desfibrilador automático que llega a su casa volando y activa el sistema de emergencia, que es una ambulancia autotripulada. Lo viene a buscar, se sube a la ambulancia y a través de la red de 5G, la ciudad inteligente hace que esta ambulancia llegue en tiempo récord al hospital donde es reperfundido. Esto parece ciencia ficción, pero ya hay publicaciones en 2019 y 2020 de tecnología capaz de hacer o de cumplir este escenario supuestamente teórico que les presenté. Juana, de 40 años, nueva en la ciudad, va a la clínica de demanda espontánea por un chequeo, la atiende VMIPC, que es Virtual Medical AI for Primary Care, me inventé yo el nombre. Juana baja su historia clínica de su celo y determina a través de un algoritmo que le conviene hacerse un ECG y le solicita que se coloque un parche como le indica el video que está en la cabina, y el electro informa que tiene disfunción ventricular asintomática, a su vez BNP y trastorno de la motilidad anterolateral, y la deriva a un cardiólogo que probablemente sea otra versión de la inteligencia artificial. Esto ya está disponible, podemos tener nuestros datos en nuestra historia clínica en nuestro celular. Hay parches que nos hacen electroecocardiograma, como ven acá, con muy buena calidad y capaz de detectar trastorno de motilidad. Así que bueno, otro caso, Monique está contenta porque tiene su licencia médica en Japón, ahora sumando a la Argentina puede trabajar cualquier hora de las 24 horas, lo que le da flexibilidad de trabajar donde quiere y cuando quiera para cumplir su sueño de viajar por el mundo. No le importa si no sabe japonés, porque ahora hay traducciones de inteligencia artificial en tiempo real, y si está en la playa, crea un avatar con inteligencia artificial que sea aceptable para los clientes. Último caso clínico, Pedro tiene 40 años y vive estresado, está en camino a su segundo divorcio, dejó el ejercicio y la nueva inteligencia artificial lo dejó sin trabajo. Su prepaga le manda un mail donde dice, según su gemelo digital, en 5 años tiene 75% de sufrir un evento coronario y sobrevivir. Le indicamos que tome las siguientes acciones: comience clase de mindfulness, camine 3 kilómetros por día, disminuya su ingesta calórica a 2000 kilocalorías día. Debe cumplir con este objetivo. En el próximo mes su cuota aumentará un 25% para cubrir futuros gastos de salud. Todo esto que parece Gran Hermano, en realidad ya fue publicado en el último Congreso de Cardiología. Viatti demostró que incentivos económicos negativos, es decir, sacarle o cobrarle más a los pacientes que no cumplían con las medidas higiénico-dietéticas, era efectivo para que estos se mantengan adherentes. Y el concepto de gemelo digital es lo que está viniendo en el futuro, si bien todavía tiene aplicaciones prácticas muy limitadas. Es básicamente transferir todos nuestros datos y generar un modelo o una simulación con anabólicos en las cuales en tiempo real todo lo que yo voy haciendo en la vida real va generando cambios en mi gemelo digital, y de esta manera la inteligencia artificial puede proyectar lo que va a pasar con mi persona real y poder establecer en ese sentido medidas orientadas a evitarlas, como en el caso de Juan, que está camino al infarto y su gemelo digital así lo demostró y se le pidió que cambie sus medidas higiénico-dietéticas. Para terminar, y les pido mil disculpas por pasarme, recordemos a Marco Aurelio, un representante de la filosofía de los estoicos, que es derivada grandemente influenciada por la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles, en las cuales los estoicos postulaban que hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar. Todo lo externo no lo puedo controlar, lo único que puedo controlar es cómo yo reacciono a través de mi razonamiento. Y así como dijo Eric Topol en su libro, que ya les comenté, estamos en punto de inflexión en la cual la inteligencia artificial puede hacer que recuperemos lo humano dentro de la medicina o nos esclavicemos cada vez más
en un circuito administrativo. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, la verdad, muy interesante. ¿En cuánto tiempo va a llegar todo eso? Digamos, ¿en cuánto Ya está tiempo acá. va? Ya está. El chiste es este, que todavía no está claro cómo se va a monetizar. Ahí está el Bueno, tema. y depende, seguramente depende de la Porque vos política. decís, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tonto. Vos podés hacer un ecocardiograma con un equipo de baja gama, de mediana gama o de alta gama. Más o menos ciertas cosas no las va a poder resolver, pero el 90% de las cosas las va a poder hacer. Puede hacer el informe a mano, puede hacer el informe en Word o puede hacer el informe con inteligencia artificial. Si el informe está hecho y es un servicio de pago por hacerlo, al que te paga no le importa qué tipo de tecnología uses mientras lo uses, mientras lo hagas. Entonces, ¿qué incentivo tiene para vos como operador comprarte el servicio de inteligencia artificial? Si te van a pagar lo mismo. Esta es una discusión, por ejemplo, con el strain, que es medir la deformación del miocardio, que se usa en ciertas cuestiones, pero como las financieras no pagan, ninguno lo paga extra y es un tiempo extra que vos tenés que emplear, la mayoría de la gente no lo hace, salvo centros más grandes, ¿entendés? Por fines específicos, no sé yo, cardiovascular, italiano, pero la mayoría de la gente no lo hace, porque no te lo pagan. Entonces, por ahora, en ciertas cuestiones estamos en eso. Por ejemplo, ¿cuál es el incentivo de, no sé, PAMI en que uses esta inteligencia artificial que te permite recolectar toda la historia clínica en base a lo que se habla? Te va a pagar lo mismo. Entonces vos como prestador no tenés un incentivo para pagar esa licencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eh, Ahí hay una barrera que tenemos que decidir qué vamos a hacer o cómo se va a financiar esto. bueno, Pero bueno, la verdad es que lamento si los aburrí y la verdad es que no, me, Hay no, una me, no. me pregunta, doctor, no puse, sé si le la... di muy lento al principio y al final lo traté de acelerar, pero yo creo que esto, la medicina, lo que nos toca en el futuro, por ahora reflexionar, la inteligencia artificial no puede. Entonces tenemos que poner a pensar qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que hace un médico que sea exclusivo del médico, como persona, como sujeto. ¿Se entiende? Porque diagnosticar, tratar, recetar y hacer la historia clínica, eso lo va a poder hacer la inteligencia artificial tranquilamente. Ahora, todo lo otro, todavía no. Me hace acordar a la educación, digamos. En la educación ya hay pequeños robots que Einstein que al chico le dicen todo lo que quiere decir, pero las partes blandas, el hecho de contener, de trabajar en equipo, de soportar la frustración, eso es lo que tendríamos que educar a la persona que viene. Me parece que humanizar la medicina, como hace mucho tiempo, eso no sé si lo va a hacer la inteligencia artificial. O quizás sí, pero bueno, quizás le va a llevar un tiempo más. Había una pregunta, dice Darío. Sí, ahí dicen, preguntan, ¿hay alguna aplicación que aplique inteligencia artificial a la interpretación de los trazados de SG? Sí, sí, sí. A ver, disponible comercialmente, no sé, pero hay un montón de trabajos que demuestran, no sé, diagnóstico precoz de miocardiopatía hipertrófica, el diagnóstico de niveles de potasio, diagnóstico de disfunción sistólica, disfunción diastólica. Eh, Ahí hay una oportunidad también de monetización para las instituciones en las cuales la base de datos de medicina, como son muy restringidas y tienen muchas cuestiones de confidencialidad, salen caras. Entonces, también hay oportunidad de monetizar en ese lado. Pero digo, sí hay un montón de aplicaciones. De hecho, los smartwatch de Apple tienen algoritmos para detectar fibrilación auricular, por ejemplo. Y hay trabajos de detección precoz de fibrilación auricular con el uso de smartwatch que dan que sí, sirven, es una herramienta útil y parece que disminuyen algunos eventos clínicos. Pero bueno, todo eso de que... En Argentina no está aprobado, por eso no lo tenemos, pero en Estados Unidos la FDA ya lo aprobó. Pero bueno, es cuestión de tiempo hasta que el que lo pueda pagar lo use. Acá hay un médico de la institución que pertenece al SEM que dice bueno, la mirada integral que lo dejó perplejo, ¿no es cierto? Como que no es solo,
no solo venimos a escuchar cómo se redacta un prompt, y me encanta, la verdad, a mí me gustó mucho y te agradezco, Lucho, de Arturo Serrano, que forma parte y seguramente mañana vamos a hablar de esta charla. Bueno, la verdad, a mí me encantó, es como que te vuela la peluca, como hablamos, hay muchas cosas que no tenía, personalmente no tenía idea y no sabía que estaban sucediendo en este momento, y bueno, como tantas cosas eh, que van a venir. Y bueno, de alguna manera creo que vamos a tener que irnos ayornando a estas nuevas formas de practicar la medicina. Algunos más, Sí. otros menos, y depende del lugar donde estemos y depende cómo sea, ¿no es cierto? Hay especialidades que son vulnerables, entre comillas, particularmente las que siguen patrones. La radiología se va a ver interpelada fuertemente con el uso de inteligencia artificial, pero de nuevo, todavía hay que ver quién lo paga y cuál es el incentivo. Pero yo creo que más allá, pasa la radiología es muy particular, pero yo creo que, de nuevo, cuando yo me puse a reflexionar, digamos, qué es un médico, qué es lo que hace, cuál es el producto que ofrece un médico que lo hace un médico que no lo hace otra profesión. Un zapatero vende zapatos, un artista hace obras de arte, ¿y un médico qué hace? Y yo creo que eso de acompañar siempre, tantos siglos atrás dicho, es cuando nos diferencia, ¿no? Creo que eso es lo que va a valer en el futuro. Esperemos que tengamos el tiempo en la consulta para hacerlo y que no nos transformemos en el aún más en la cadena productiva como desgraciadamente en muchas situaciones se está dando. Curar a veces, acompañar y consolar siempre, como Y decía, sí, no me acuerdo quién decía. Bueno, Lucho, desde ya muchísimas gracias. Dejamos abiertas las preguntas, si hay alguna otra pregunta. Y si no, bueno, nos estaremos comunicando por privado. dale. Y muchas gracias, muy lindo. Gracias por todos los aportes, por tu generosidad y por compartir cosas que todavía, por eso estamos medio, en algunas cosas creo que estamos muy lejos. Todavía no sabemos ni qué aplicación tenemos en el teléfono, si es Copilot o ChatGPT o este o el otro. Así que... Pero nos ayuda. Por ahí a veces los pacientes se sienten más, cuando se lo dice ChatGPT es como que por ahí están más tranquilos. Que vos se los digas es una cosa, depende de la relación médico-paciente. Pero si se lo Claro. dice la inteligencia artificial, dice, ah, mira, era como usted lo decía, la verdad, tenía razón, dice. Confirma lo que uno le dijo. Gracias, gracias Sí, ChatGPT. sí, qué sé yo, no sé. Bueno, bueno, Lucho, Bueno, Julito, muchísimas muchas gracias por gracias. invitarme, la verdad No, que me no, encanta hablar de este tema. Volé, como me pediste, espero haber cumplido la consigna. me encantó, Y le me agradezco encantó. a todos los participantes que se quedan hasta el final aguantándome. Me encantó. A partir de mañana pasado seguramente va a estar colgado y te pasaré el link y bueno, y veremos cómo seguimos. Desde ya, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias y nos seguimos en contacto. Ni hablar. Chao, Julito. Buenas noches a Muchas todos. gracias, doctor. Chao, Lucho. Gracias, Darío. Gracias por tu colaboración. Muchas gracias.